Bien, dada la amplitud del tema y que somos todos militantes, calculo que este tema se va a tener que ampliar con la participación ida y vuelta de todos y cada uno de nosotros, ¿no? Así que voy a tratar de hacerlo todo rapidito para que rápidamente podamos pasar a la parte del debate, ¿sí? Perspectivas mundiales en base a la situación actual. Lo primero que tenemos que decir es que la primera característica de esta situación que nunca un militante debe olvidar es la opacidad. Como militantes tenemos que tener un entrenamiento en términos de inteligencia popular. Y como tales debemos saber que las situaciones de estas características siempre cursan con un nivel de opacidad y que no es digno de un militante popular y revolucionario aceptar de buenas a primeras situaciones sin ver las alternativas que pueden estar jugándose detrás. ¿Es este virus un virus creado? ¿Es un virus de laboratorio? ¿Es un virus que nos contagiamos producto del avance depredador de los seres humanos sobre la naturaleza? Bueno, eso hoy no estamos en condiciones de saberlo ni tenemos la claridad en torno a esto. Sí, yo no voy a permitir, digamos, olvidar que efectivamente Estados Unidos ha desarrollado química, guerra bacteriológica y química también sobre Cuba, la bacteriológica, la química, entre otros, contra su propia población, probando la dioxina contra sus propios barrios de afrodescendientes. Es decir, que Estados Unidos es un país que tiene experiencia en esto. Asimismo, cuando Saddam Hussein era su aliado, había probado la guerra química había desarrollado guerra química contra Irán. Es decir, quienes tienen la capacidad de ponerle opacidad a una operación de estas características son los Estados Unidos, no otro país. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. ¿Se entiende? ¿Se escucha? ¿Va bien? Sí. Nahuel, creo que tenés el micrófono abierto, tratá de cerrarlo. Y Martín creo que también lo tiene abierto. Bueno. Bien. Entonces, perspectivas. Un primer elemento, la pandemia, ¿sí? Lo que significa en términos de cambios de las relaciones sociales, lo que significa en cambio de hábitos, el cambio en términos de visión del mundo, ¿no? Lo que hasta hace poco eran manías de obsesivos, hoy por hoy son cuestiones metódicas que se plantean alrededor del mundo, ¿sí? Digamos que las relaciones sociales van a empezar a cambiar a partir de esta pandemia y que la diferencia entre el ámbito cercano y el ámbito de la media distancia van a cambiar muchísimo, ¿sí? Van a cambiar muchísimo porque efectivamente este virus tiene un grado de contagiosidad nunca visto en ningún otro virus previo, ¿sí? Con lo cual, digamos, la distancia entre lo que es cercano y lo que es lejano va a ser muy grande, ¿sí? Porque lo lejano es mejor tenerlo muy lejos y lo cercano tenerlo muy cerca. Hay que ver la cantidad de trabajos que van a pasar a ser trabajos a distancia. El teletrabajo se está imponiendo como la telereunión, lo cual está buenísimo, ¿no? Entre compañeros y compañeras, entre camaradas. Y también se está imponiendo toda otra serie de cuestiones que tienen que ver con la cibervigilancia. Hay países donde se está incorporando. Hay países, decía, donde se está incorporando la cibervigilancia como parte cotidiana de su vida, qué sé yo, Corea del Sur, China, muchos países están teniendo dentro de los celulares software que el gobierno pone para Estados Unidos mismo, para poder rastrear hacia atrás, por ejemplo, dónde te contagiaste, ¿sí? Hay software que buscan eso, ¿sí? Que te hacen un trazado hacia atrás para ver qué posibilidad de contagio tenés. De acuerdo a eso te clasifican en rojo, amarillo o verde. La cibervigilancia se está imponiendo. La geolocalización está cada vez más en uso por los países y por los estados. Al mismo tiempo, la extracción de datos, el extractivismo de datos, los datos hoy valen oro, y es otro de los elementos que fuertemente se están desarrollando. No se olviden que el Big Five, las 5 grandes empresas de Estados Unidos, son todas empresas que manejan datos. Amazon, Google, Facebook,
son grandes empresas que tuvieron en el último tiempo grandes ganancias, que empezaron a caer con esta crisis, pero cuyo valor central es la extracción de datos. ¿Cuál es el tema que tenemos que tener en cuenta en esta crisis pandémica? Que todos estamos, querramos o no querramos, produciendo una cantidad de datos alucinantes en tiempo real y que los software de extracción de datos son cada vez más finos. Hace un tiempo la CIA tenía un software llamado Carnivore, después tuvo uno que llamó Prism. Actualmente no sé con qué nos estarán sacando los datos, pero nosotros con esta pandemia estamos produciendo más datos que nunca, porque más que nunca estamos pegados a las redes, ¿sí? Lo cual significa que, dada la brecha tecnológica que creció entre los pueblos y las élites, hoy por hoy, si aprovechan esa ventaja, tienen una ventaja adaptativa enorme hacia el futuro. No se olviden de que las elecciones en Argentina o en Estados Unidos se supone que han entrado empresas como Cambridge Analytica, que lo que hacen es analizar datos que Facebook les brindó y que a través de un esquema, nuevamente volvemos al concepto de Big Five, pero acá en psicología, un esquema que se basa en 5 variables de personalidad, ¿sí? Que son apertura a experiencias, concienzudez, expresividad, agradabilidad y neuroticismo. En base a eso te van cruzando y en base a eso tiene un perfil de personalidad de acuerdo a lo que vos clicás, lo que no clicás, todo. Hasta lo que te arrepentís de poner en Facebook, todo eso queda grabado y forma parte de los elementos que en el minado de datos se está desarrollando. No hay que olvidar que desde el 2008 Google tiene una aplicación que están desarrollando que se llama Google Flu Trends, tendencias de gripe Google, donde ellos de hace años están esperando. En 2008 hay un informe de inteligencia también en los Estados Unidos que dicen que va a venir una situación de estas características, es decir, una gran gripe que nos va a complicar la vida a todos. O sea que lo tenían ya prefijado el Departamento de Estado y otro informe del 2017 donde también dice lo mismo. Bien. Redes sociales, importante para la militancia popular. El valor militar del ser humano va cayéndose porque cada vez más las guerras son ciberguerras, ¿sí? Digo, este es el valor que tiene una pandemia que nos hace producir muchos datos que absorbe el enemigo de clase, ¿sí? Yo les voy a leer, esto lo leemos en el LAF, se llama Homo Deus, es un autor israelí, Yuval Noah Harari, que en un momento dice lo siguiente. Si en el 2093 la decrépita Unión Europea envía sus drones y cyborgs para sofocar una nueva revolución francesa, la Comuna de París podría poner a su servicio a todo pirata informático, ordenador y teléfono inteligente, pero la mayoría de las personas le serían de poca utilidad, excepto quizá como escudos humanos. Es revelador que, ya en la actualidad, en muchos conflictos asimétricos, la mayoría de los ciudadanos se verán reducidos a servir como escudos humanos contra armamentos avanzados. ¿Qué extraemos de acá para no desesperarnos? El militante, aparte de ser revolucionario, tiene que ser técnico, profesional y saber de redes, ¿sí? Porque ahí es donde se libra la batalla y el enemigo lo sabe mejor que nadie. Bien. Otro de los elementos que hay que tener en cuenta es el tema de la infodemia, ¿sí? Y tratar de chequear con lugares confiables las informaciones que vengan acerca de la pandemia y del coronavirus, del COVID-19. Bien, hasta ahí, ¿estamos de acuerdo? Coronavirus. Veamos ahora lo que está pasando en la economía. Antecedentes. Lo que está pasando en la economía tiene antecedentes que tienen que ver con, después de la caída del muro, la expansión económica de China, que es un protagonista cada vez más importante dentro del capitalismo occidental, ¿sí? Digamos que la expansión de China hace que China cada vez produzca más de lo que en el mundo se consume, ¿sí? ¿Y esto qué hace? Que el occidente, que hasta la caída del muro tenía el triple eje, Estados Unidos, Europa,
Japón empieza a verse restringido en sus capacidades económicas, ¿sí? Con lo cual estamos en un mundo donde el 1% tiene el 50% de las riquezas y el 80% tiene que arreglarse con el 4,5% de las riquezas. Un mundo así es ilógico, es impensable y es parte de la fragilidad del capitalismo, que los chinos no tienen, ¿sí? Entonces, en este marco se fueron acumulando, supongamos que alguien tiene la mejor moto del mundo, ¿sí? Pero aparte de tener la mejor moto del mundo, le ponen los mejores arreglos. Y después empieza a andar en una pata, ¿sí? Porque cada día, con una pata en el asiento, ¿no? Porque cada día le parece más maravillosa su moto. Bueno, en algún momento se cae esa moto. El capitalismo se cebó en algún punto. ¿Se entiende lo que es cebarse? Jairo, es un término muy argentino. El capitalismo se la creyó. El capitalismo se creó de alguna manera en su propia autoconfianza mecanismos que les van complicando cada vez más la vida. Por ejemplo, la financiarización brutal que tienen los Estados Unidos es como una soga al cuello del capitalismo norteamericano, por un lado. Es decir, los bancos toman un poder por sobre la economía real, de manera tal que uno ya termina olvidándose de que lo que los bancos ganan tiene que ver con la economía normal. Por otra parte, se montó sobre el sistema productivo norteamericano el complejo militar industrial, que hace que hoy tengan las Fuerzas Armadas más impresionantes de la historia de la humanidad y que no se puedan comparar ni con 20 Fuerzas Armadas que le siguen, ni los rusos más los chinos, más los alemanes, más los ingleses, más... No llegamos ni a la mitad de lo que es las Fuerzas Armadas norteamericanas. ¿Cuál es el problema? Que en definitiva los costos de producción que tienen los yanquis, los costos de producción que tenían los europeos para mantener el altísimo nivel de vida de la población europea, no pueden competir con los chinos si a su vez tienen que sostener riquezas inconmensurables, ¿se entiende? Entonces empiezan a fracturarse y los chinos no paran de crecer, no paran de crecer. En los 90 han crecido a tasas del 14% y están creciendo al 6%, y están, por ser socialistas, están mucho mejor preparados para esta crisis. ¿Por qué? Porque tienen un Estado centralizado y socialista que, si cae el consumo, pueden crecer por el lado de la inversión. ¿Me siguen? Un país crece por el lado de la inversión centralizada, o la inversión extranjera también, del consumo, y de las exportaciones menos las importaciones. ¿Sí? Esa es lo que define las 4 variables de la macroeconomía. Inversiones, consumo, exportaciones e importaciones. Los chinos exportan a lo pavote, tienen problemas de tanto que exportan, ¿sí? Pero si se les cae el consumo pueden crecer con las inversiones y siguen creciendo. El capitalismo no tiene esa capacidad porque han desarticulado sus propios estados de la mano del neoliberalismo. Entonces, la financiarización, digamos, es una de las grandes sogas al cuello. ¿Por qué? Porque el capital financiero va estrangulando el propio capital productivo. ¿Qué hicieron los yanquis? Mudaron todo el capital productivo a China, donde tienen ventajas comparativas muy superiores, ¿sí? Y poco a poco empiezan a decaer ellos mismos, cosa que Trump se da cuenta de esto e intenta revertir. Pero cuando ya está muy cerca del final de la catarata, ¿sí? Ahí cuando te pones a nadar, probablemente la corriente te arrastre. Tengamos en cuenta que esta hiedra que crece sobre el jardín capitalista, que es la financiarización, hace que haya 3 veces más deuda de lo que es el PBI mundial, ¿sí? Todo el mundo se endeudó. ¿Por qué? Porque vos no podés guardar dinero en Estados Unidos, porque si vos guardás, cuando querés extraer, tenés menos dinero. ¿Sí? Los intereses, las tasas de interés son negativas. ¿Y para qué está hecho esto? Para que desesperadamente inviertas y tengas que endeudarte con los bancos, para que entres dentro de la esfera de lo que a ellos les interesa. ¿Me siguen hasta ahí? Eso es uno de los problemas de la financiarización. ¿Cuál es el problema? Que todo el mundo está endeudado hoy, todo el mundo está endeudado, pero cuando todos quieren en estos momentos retraerse, les es imposible porque no hay suficientes dólares en el mundo como para lo que ellos están necesitando, ¿sí? No hay suficientes dólares en el mundo.
Entonces, esta economía ultrafinanciarizada ahora se les vuelve en contra. ¿Por qué? Porque es muy frágil. El dólar es la moneda que se ha expandido por todo el mundo y es la que garantiza todos los pagos en el mundo. Pero ¿cómo haces si hoy por hoy todo el mundo está endeudado y cuando todo el mundo quiere pasar a posiciones más conservadoras y cuando se necesita un montón de dinero para comprar esas deudas que se están cayendo, ¿sí? No está el dinero, no está el billete físico, no está. ¿Entendés? Las deudas van cayendo. Es un efecto dominó, ¿sí? Se cortan las cadenas de pago, están cayendo la deuda en todos lados. ¿Qué hace el Estado norteamericano? ¿Qué hace la Fed, que es la Reserva Federal de los Estados Unidos? Bueno, compra rescate multimillonario, que fundamentalmente van a los poderosos. Se supone que este nuevo plan Marshall que van a hacer los Estados Unidos para frenar esta locura de caída en efecto dominó, va a ser de 9 billones a fin de año. Pero ¿cuál es el problema? Que cuando vos emitís billete, tenés inflación. ¿Por qué? Porque si 100 gramos de dólares equivalen a 100 dólares, un dólar. Un gramo, por dar un ejemplo, ¿no? Si ese dólar representara un gramo de oro, cuando vos imprimiste 1000 billetes, cada billete representa menos. Tendría que haber una inflación galopante. ¿Saben lo que está pasando? Para tener una dimensión de la crisis mundial que hay. Está habiendo deflación. ¿Por qué es tal el nivel de caída en cascada? Producto de esta crisis, producto del frenazo mundial que tuvimos, del apagón productivo mundial, que está quebrando todo el mundo. Entonces, todas las mercaderías están en stock y no salen, al punto que el petróleo llegó a valer menos 37 dólares. Eso quiere decir que el comprador iba a recibir 37 dólares si se agarraba un barril de petróleo, ¿sí? Hasta ese punto llegamos. Las monedas del tercer mundo están cayendo, cae el peso mexicano, el real brasilero, el rand sudafricano. Estados Unidos cae el 4.8% en el primer cuatrimestre, pero se supone que para este año va a caer un 30% y el comercio mundial baja a niveles que no se veían desde el siglo XX, ¿sí? En el siglo XX, en un momento negativo, y estábamos como ahora aproximadamente. Con la crisis del dólar sube el oro y esto probablemente sea un duro golpe al dólar. Aclaremos, el valor del dólar está dado por los fierros, por los armamentos que tienen los Estados Unidos, que si no, te presionan y te sacan del mundo si vos no aceptás el dólar. Pero el dólar son papeles. Lo que llama el dinero fiat, el dinero en billete, está llamado a desaparecer y lo que se va a fortalecer es la acumulación en metales preciosos y en criptomonedas. El billete va a desaparecer. Por otra parte, hay que rescatar la economía mundial, los yanquis lo están haciendo, pero aparte también la economía europea se está cayendo por el pozo. ¿Y qué es lo que está pasando? Que la moneda europea, el euro, hoy por hoy, es como tener ¿viste una pelota de esas de acero agarradas al cogote? Y precisamente España, Italia y Francia, ahí nos aclarará más Jairo, están en estos momentos pidiéndole los coronabonos a la Unión Europea, es decir, a Merkel, y no se los da, entonces están cayendo brutalmente. Inglaterra, el Reino Unido, está bailando la conga porque sí puede emitir libra esterlina y manejar su crisis de otra manera. Bien, hasta ahí les pinté un panorama terrible. Emisión más deflación, ¿sí? Emisión brutal más deflación, ¿sí? por carencia de consumo. Ustedes saben que el Foreign Policy es la revista del Washington Post, que es un periódico conservador de los Estados Unidos, y es el centro de análisis estratégico más fuerte que tienen, ¿sí? Hay algunos puntos que dice esta gente. Uno de ellos es: hay que formular una nueva estrategia de seguridad internacional cooperativa y no competitiva para evitar
para prevenir pandemias, virus informáticos, radiación o sistemas de inteligencia artificial dañinos. Se viene una nueva etapa dramática en el capitalismo global debido al reconocimiento de que la cadena de suministro y las redes de distribución mundiales son profundamente vulnerables a las interrupciones. ¿Sí? Reiteramos, China con economía planificada sale con inversión centralizada y socialismo. Va a haber caída de consumo a nivel planetario, caída del nivel de vida de las clases medias y hambrunas, saqueos, ¿sí? En algunos lugares hambrunas y van a empezar a haber saqueos, ¿sí? En el mundo. Esto tiene su visión en la parte de política internacional. Ya estamos pasando a la parte de política internacional. Lo llevo rápido para pasar a lo que más me gusta, va a ser el debate. Imagínense cómo será la situación mundial que el decrépito Henry Kissinger, el asesino, criminal y genocida, multigenocida de Henry Kissinger, tiene que salir a tratar de parar, de levantar algo de mística de los estados liberales, ¿sí? Como Estados Unidos. ¿Por qué? Porque lo que se viene va a ser una época donde los estados se van a cerrar más sobre sí mismos. Esto acaba con la globalización tal como la conocimos, ¿sí? Y Kissinger es un tipo realmente muy, no se puede decir sea un tonto, es un tipo muy lúcido y ve que esto acaba con la forma de construir política de los Estados Unidos. Fíjense que el Foreign Policy, los primeros 3 puntos que dicen los intelectuales que fueron por esta revista consultados, dicen: se viene un mundo menos abierto, el fin de la globalización como la conocemos, punto 1 y 2, y el punto 3, lo dice el Foreign Policy, dice: una globalización más chinocéntrica. ¿Me escucharon? China está ahí, al frente de la cuestión. Estados Unidos, dice también esta gente del Foreign Policy, que quiere decir política extranjera, dice: Estados Unidos ha reprobado la prueba de liderazgo. Punto 11. ¿Quiénes se están uniendo? Rusia y China. Cada vez más ahí tenemos un punto central de unidad. Se están prestigiando China y Cuba, ¿sí? ¿Por qué? Porque están enviando al mundo contingentes de trabajadores de la salud en unas brigadas que Fidel genialmente creó, brigadas de ayuda internacional, con lo cual el prestigio del socialismo también está creciendo, pero eso no quiere decir que se acumule en orgánica, sino que genera un clima de época, es algo mucho más vago todavía, ¿sí? Punto 12 de Foreign Office. La colaboración internacional ha sido lamentablemente insuficiente. Y fíjense qué gente tan eufemística para explicar lo que está pasando. Ramonet lo dice más claro: la inacción de la ONU, de la Cruz Roja, del Banco Mundial, de la OTAN, del G7, del G20 contra la centralidad de los estados nacionales. ¿Y qué estados nacionales están actuando? Son el ejemplo hoy: China, clarísimo, ¿sí? Pudo revertir con una gran disciplina social una pandemia, ¿sí? Lo que se viene es un replanteo de los organismos internacionales que salieron de la Segunda Guerra Mundial después de los acuerdos de Yalta. Se cae la ONU, se cae todo eso y va a tener que haber un barajar y dar de nuevo, ¿sí? En política cae Estados Unidos, Trump, Boris Johnson, Bolsonaro, con sus prédicas irracionalistas. Si bien tiene un racionalismo de clase, es decir, lo que están haciendo es un genocidio de pobres, porque cuando abrís, los ricos se siguen guardando, lo que haces es privatizar la cuarentena, y los pobres salen a morir a las calles, ¿sí? Es un durísimo golpe para el discurso neoliberal. Ahora les voy a leer algo de Serrano, de un compañero español que está acá en Argentina, que dice: el neoliberalismo como racionalidad no sirve, el sálvese quien pueda no funciona, la supremacía de lo individual es un gran escollo ahora que pedimos esfuerzos colectivos, la cooperación se impone ante la competencia, los mercados no saben autorregularse, no existe la mano invisible que los regule y tampoco se cumple el mito de que los agentes privados logran sus beneficios por asumir más riesgos. Durísimo golpe al neoliberalismo, ¿sí? Y hay que facturarlo a más no poder. Digamos que va a haber tendencias al encapsulamiento nacional contrapuestas a las migraciones desesperadas,
tendencias a la derechización, salidas extremas, neonazis, y también los libertarios anarcocapitalistas, es decir, el irracionalismo se tiene que volver más irracionalista frente a esto. Bolsonaro hoy diciendo que la Organización Mundial de la Salud fomenta la masturbación de los infantes, ¿sí? Esto es lo que se viene por un lado, y contrapuestas a el liderazgo de China y Cuba, la revalorización de la salud pública y el keynesianismo, que se va a imponer ahora a la fuerza, el plan Marshall planetario para evitar que esto se caiga como se está cayendo, ¿sí? Es decir, la crisis del 2008 no resuelta, que fue resuelta con aportes a las grandes fortunas, de nuevo va a ser resuelta así por las grandes potencias, pero, digamos, hay un límite, que son las masas populares y su desesperación. Conclusiones. Es un momento de alta volatilidad, crisis sociales y hambrunas. Estamos en un barco viendo el tsunami hincharse en el horizonte. Se viene una pesada. Crece la importancia de los estados y las luchas en su interior. Es decir, lo instituido, lo estatal, como lugar de combate, de lucha de los revolucionarios, es fundamental. Nosotros podemos hacer el movimiento social por abajo más lindo y simpático que podamos, pero donde está la cuestión del poder es en el Estado, y esa lucha es fundamental que la sigamos. Por otra parte, tenemos que tener en cuenta la doctrina del shock. Nosotros estamos viviendo un shock en estos momentos, y ese shock va a plantear salidas por derecha. Por ejemplo, Israel está planteando en estos momentos la anexión de sectores de Cisjordania, y Estados Unidos probablemente quieran en algún momento hacer una guerrita aprovechando el shock traumático que estamos viviendo todos. Así que hay que estar muy presentes porque ahora es cuando tenemos que pulsear, ahora es cuando tenemos que juntarnos por las redes y tratar de tener un discurso y tratar de sumar a gente a un replanteo, porque en estos momentos de no linealidad, de efecto mariposa, un pequeño cambio produce un gran cambio en un desarrollo hacia adelante. Jairo, ¿qué quieres decir? Contanos. Te escuchamos, Jairo. Abrí el micrófono. Sí, perdón. ¿Se me oye? Sí, sí. Sí, que para ir abriendo un poco más el debate, que igual tocaría un poco más tarde, querría leer lo siguiente, que es dos grandes comunistas que nos ayudan a entender los tiempos actuales. En la actualidad existen dos mundos. El mundo viejo, el capitalismo, que se debate en confusión y que jamás se retraerá, y el mundo nuevo que crece, que aún es débil, pero que irá creciendo porque es invencible. Vladimir Ilich Lenin. Y luego, el viejo mundo se muere, el nuevo tarda en aparecer, y en ese claroscuro surgen los monstruos. Antonio Gramsci. Así todo lo tenéis en el chat de este grupo. Clarísimo. Estamos en el momento de los monstruos, ¿sí? Lo nuevo no acaba de nacer, lo viejo no acaba de perecer, ¿sí? Y de esto iba a hablar ahora precisamente, mi estimado. Te adelantaste porque es el clima de época, porque estamos todos conectados viendo esta realidad, y creo que todos estamos olfateando el clima de época. Es la época de los monstruos, no es internacional. Había anotado acá, mira, había anotado acá. Después la doctrina del shock, había anotado, no sé si lo ven, había anotado, doctrina del shock, los monstruos de Gramsci, ahí estaba. Sí. No es internacional, no tenemos organización internacional, y todos los discursos anarquistas, los discursos posmodernos, los discursos horizontalistas, basistas, de ese latinoamericanismo vacuo de la decolonialidad, se caen a pedazos frente a una realidad que necesita un fuerte brazo popular, y los fuertes brazos populares se hacen a través de estados como el chino, como el cubano, como el vietnamita, como el coreano. No existe la granja colectiva donde plantamos la papa popular y que cambia el mundo sin cambiar el poder. Si no tenés el poder, sos clase subordinada, ¿sí? No es internacional, va a surgir un nuevo ecosistema ideológico en el mundo, se cae el posmodernismo. Fíjense que los posmodernos están que giran en falso hablando de la biopolítica, entonces terminás hablando en contra de la biopolítica de los cuerpos, como le gustaba hablar a Foucault. Terminás hablando de ¿qué? De acabar con la cuarentena, es decir, de privatizar la cuarentena y dejar a los pobres
que se maten en la calle. La ultraderecha va a mirar hacia el racismo, la xenofobia y las opciones cada vez más cerradas y mayor nivel de irracionalismo, y el pueblo tiene que empezar a ver claramente la salida como el socialismo. Precisamente esto en filosofía, el irracionalismo posmoderno cae y va a venir un irracionalismo más brutal. Pero por otra parte, esto avala totalmente las tesis revolucionarias de que hace falta un Estado centralizado y que planifique, y con un fuerte, sólido sistema público de salud, ¿sí? Va a crecer el extractivismo de datos y la modelación de nuestras respuestas. Tienen estados centrales, tecnología de punta, tecnología de análisis psicológico, son cada día más sutiles en la forma de manipularnos. Recuerden lo que dice Homo Deus: el militante hoy tiene que ser un experto en guerra psicológica, experto en redes, experto analista de noticias, experto analista de inteligencia, si quieren ser, para ser militante popular. Es muy fácil irte para cualquier lado. Esto se soluciona con el fin de las asimetrías, y es muy lindo decirlo, y creo que Slavoj Zizek, el otro día Ejido le dedicó unas cuantas palabras a Slavoj Zizek por contrarrevolucionario yugoslavo. Lo plantea, es muy lindo, pero en realidad no va a surgir un mundo hermoso donde van a crecer margaritas por doquier, sino que eso va a haber que construirlo y va a llevar mucha sangre y mucho sacrificio. Hay que formarse y formar por redes, organizarse y dar batalla de ideas por las redes como solución. El marxismo y el socialismo también puede volverse viral en estos casos porque la gente está choqueada y está buscando respuestas. Y ahora es cuando tenemos que dar respuestas. Este es el momento. Aquí terminamos. Vamos al debate. Lo llevé a las chapas, ¿sí? Esta es básicamente un conjunto de ideas. La respuesta que podemos dar es a través de las redes. Pero ahora llegó el momento en que ustedes pueden ir planteando cosas, reflexionando, preguntando o lo que quieran, ¿sí? Llegó el momento de ustedes. ¿Quién levanta la mano? Coco, ¿levantaste la mano? Me pareció. Y una mano ahí, Coco. Jairo quisiera hablar. Sí, bueno, si va a hablar Coco, que hable, o si no. No, Jairo, dale, vos. Por ahí Coco está todavía preparando, calentando motores. Perdón, ¿cómo? Coco está calentando motores, digo. Habla Jairo, después Coco. Como queráis. No, toqué mal. Bueno. Sí, Jairo. Mira, antes planteabas que de momento no se sabe cómo ha surgido este COVID-19, que puede ser de laboratorio, puede ser porque la naturaleza está ya muy cansado del ser humano y se haya querido vengar. Eso no lo sabemos. Yo realmente opino de esa manera. Sabemos lo que tú bien dices, que Estados Unidos ha usado todo tipo de guerras bacteriológicas y lo va a seguir haciendo en un futuro y en un pasado también lo hizo. Pero lo que tenemos que reflexionar es que ahora lo que quiere buscar este capitalismo imperialista es la destrucción de los estados-nación para crear un estado planetario para que lo controle todo, que no se salga nada de su control. Es mi humilde opinión, no sé qué opinaréis los demás. Una cosa, Jairo, para tener en cuenta, te voy a mostrar y les voy a mostrar, ya que el tema es tendencias. ¿Ven el cuadro? ¿Lo ven bien? Sí. Sí. Bueno, fíjense, los emergentes ocuparán los principales lugares del top 10 para 2050. PBI medido en un sistema donde lo que se basa es en el poder adquisitivo. En el 2016 China está en el puesto 1 y Estados Unidos está en el puesto 2. ¿Sí? Fíjense, el de la izquierda 2016, el de la derecha 2050. ¿Sí? Fíjense, para el 2016 los 5 primeros países son China, Estados Unidos, India, Japón, Alemania. Para el 2050, fíjense, China, India, Estados Unidos, Indonesia, Brasil. Los emergentes van a ocupar hasta el puesto 7. Y van a empezar a caer los países del G7. Esta es una de las alternativas. Es decir, Jairo, puede ser que eso suceda
Pero lo que están tratando de hacer, a mi entender, es poner el freno de mano, resetear el mundo, porque se quedaron sin política. ¿Entendés? Dicen, bueno, antes de que el mundo, digamos, de caernos, hagamos explotar el mundo. Pensábamos en la década del 80 que iba a ser a traer la bomba atómica, pareciera que tal vez se optó por otro lado, ¿sí? Fíjense otro detalle, les voy a mostrar otro cuadro interesantísimo. Miren, ¿ven acá arriba el rojito? China. ¿Ven en amarillo? India. Y ven acá en azul, Estados Unidos. En el año 1000, China e India explicaban esto. En el 1500, la producción de China e India era esto, comparado con el resto del mundo. En 1800, con las dos guerras del opio, es cuando los ingleses, los norteamericanos, los anglosajones se hacen con el mundo. ¿Y cómo está volviendo atrás todo eso? ¿Lo ven ahí? Es decir, tomar este interregno entre 1840 hasta ahora, China e India en el año 1000, 1500 eran los productores más poderosos del mundo. Simplemente el mundo está volviendo a un equilibrio que tenía antes de esta explosión anglosajona que vimos del siglo XIX. ¿Sí? Entonces puede ser que los estados, que la plutocracia, que el Bilderberg, etcétera, quieran destruir a los estados-nación. Pero yo creo que lo que demuestra esta crisis es que sin Estado-Nación te caes a pedazos y que los únicos que respondieron fueron los Estados-Nación. Ningún organismo internacional respondió y eso también es un golpe ideológico, político, etcétera. Sí. Es decir, lo que esperan los teóricos que respondieron a Foreign Policy es que los estados vuelven a tener centralidad, pese a esta prédica de los últimos, desde la caída del muro hasta ahora. Jairo. Sí, y los estados-nación que realmente han respondido son los estados con gobierno socialista, como es China, como es Vietnam, como es Corea, incluso podemos meter a los países antiimperialistas, Venezuela, Irán. Por eso hay que también ser muy cauteloso en cuáles son esos países y, claro, por eso yo digo que es que el Estado planetario, que es a lo que nos quiere llevar el capitalismo imperialista, es para la destrucción de esos estados-nación que realmente están formados por un socialismo. Entonces, eso les va a servir al capitalismo imperialista. Dice, han sido estos 5 países que tienen estados nación con un socialismo fuerte, a ver cómo podemos hacer para... Esto es una prueba para seguir destrozándolo. Lo que pasa es que igual le sale mal la jugada y lo que hace es fortalecer los estados-nación del sistema socialista. Y de eso también nos tenemos que nosotros encargar, nosotros como revolucionarios, marxistas-leninistas, etcétera, de decidir que la superioridad socialista ante el capitalismo imperialista. Sí, yo creo que es así, la pulseada se da ahí, e ideológicamente esto está saliéndoles muy mal, pero hay que tener en cuenta que va a haber una depredación muy grande en los países más pobres. África subsahariana, los países con menor nivel cultural y con menos redes estatales de contención van a... Disculpen, esos países van a sufrir más y probablemente tengamos una baja brutal en términos de vidas humanas, ¿sí? Esto es otra de las cosas que se va a dar. Y como hay mucha opacidad, no sabes para dónde puede salir esto. Pero puede ser que directamente queden devastadas áreas enormes del planeta donde el proyecto civilizatorio capitalista intente apoderarse, ¿no? Usando una bomba de estas características, ¿no? Ya sea creada o no creada. Bien, ¿qué más? Yo había levantado la mano. ¿Se me escucha? Se escucha un poco bajo. Sí. Bueno, voy a tratar de hablar un poco fuerte, por ahí se escucha. Bueno, me pareció muy interesante la charla y diste unos puntos muy buenos. A mi entender es eso, y cada vez coincido más. Incluso uno ve notas así bastante grosas sobre el tema
y sí, se viene como un mundo muy distinto a partir de eso, pero también sí, depende de cómo nos organicemos, cómo difundamos la información y todo eso, porque también como que tratan de tapar, al menos trayéndolo al contexto más de acá, lo tapan con algunas cosas, con las polémicas de los presos y todo eso, que es un tema para debatir, pero que también estemos enfocados en cómo encarar cada vez más y dar la pulseada para darle una solución más colectivista y más organizada a lo que está pasando al momento de resolver el tema del coronavirus. Y claro, como vos decís, es que a veces uno eh, quizás subestima que también se pueda hacer salidas por derecha, tanto como esta gente Esper o Milei, pero son gente que si uno del otro lado no tenés una organización popular que contenga a la gente y que dé respuestas más genuinas y revolucionarias, como que los tipos que antes eran burlados por memes, después te terminan gobernando un estado o destrozándolo peor de lo que puede haber hecho Macri, digamos. Y es muy importante la organización y claro, como vos decís, porque a veces también tenía la discusión que a veces uno me cruzaba y me decía, no, ¿para qué vamos a estar con los chinos, los rusos? Como viste esas cosas que vos proponés, que viste que te vienen con la cosita de la latinoamericanidad, y uno a veces le discutía, pero era como que no les entraba a la cabeza. Y yo creo que en estos contextos por ahí, viste, o les entra, digamos, o van entendiendo o lo entienden directamente. Y claramente como que tanto China como Cuba, como se dice acá coloquialmente, se pusieron la 10 y supieron resolver mejor que Estados Unidos, que ya tiene como fosas comunes en Nueva York, y donde hay gente que con esto de la irracionalidad de Trump los manda a tomar lavandina o líquidos así para limpiar, o Bolsonaro que abre los shopping y exponiendo más a la gente, como que tratan de hacer así, aunque suena muy brusco decirlo, un genocidio de gente pobre y de grandes poblaciones, sin importar nada y sin importar que esto tenga consecuencias en su imagen política o no, no sé, por ahí es lo que se viene, no sé qué opinará el resto. Sí, ¿quién quiere hablar? ¿Alguien quería hablar? ¿Alguien dijo que quería hablar? Yo levanté la mano, pero dice Julián primero que yo, me parece. Bien. Sí, sí, que vendría a ser yo, Martín. ¿Se escuchó? Sí, ¿se escucha? Sí, sí. Sí, mira. Está bien, está bien. Sí. Sí, dale. Mirá, yo quería retomar un poco lo que hablaba el camarada español respecto de la globalización y el tema de los estados. Precisamente a esto iba con la cuestión de la intervención de los estados. La pregunta sigue siendo, ¿qué tipo de intervención? Por ejemplo, en Argentina tenemos que hay un 80% de lo prestado durante el gobierno de Macri que pertenece a capitales argentinos en el exterior, prestado a través de grandes holdings financieros, grandes grupos financieros. ¿Me comprendés? La cuestión es, con este tipo de clase dominante, ¿qué tipo de Estado interventor se puede pensar en este momento de acumulación? Vos ponele por caso, en otro momento tenías el estado de bienestar, ya sea los modelos más clásicos, en Estados Unidos, acá hubo una serie de intervenciones en la década del 30 y demás. Ahora, ¿qué tipo de intervenciones o qué tipo de modelo nos espera a los pueblos dirigidos por este capital concentrado, tan altamente concentrado? ¿Qué tipo de Estado se piensan dar? ¿A qué le llaman ellos intervención de Estado?
Digo también para pensar no solo en el conjunto del mundo, sino también en nuestro país, ¿no? Porque, digamos, no es lo mismo hablar de estados con fuerza de poder popular, claras, con una clara dirección, que estados que puedan tener ambigüedades, que presentan ambigüedades, cuando no directamente sean un claro signo del capital financiero. ¿Se entiende lo que planteo? Bien. Bueno, y hasta ahí lo dejo para charlarlo. Bien. ¿Quién más? Yo digo, en relación a esto, yo creo que si hay una derechización en el mundo occidental, lo que nos espera es algo complicado, ¿no? Y lo cierto es que nosotros estamos en la zona, en Latinoamérica, estamos en la zona geoestratégica de los yanquis, y no es tan fácil construir acá, ¿no? Creo que en España tampoco ha de ser fácil, ¿no? En ningún lugar es fácil. Pero digo, creo que por lo pronto no hay que retrasarse más en la tarea de constitución, de organización política militante que pueda empezar desde abajo a por lo menos frenar los planes, que es lo que en Resistencia tratás de hacer, hasta que finalmente podamos construir una contraofensiva, porque si no, vamos a estar complicados. Digamos, lo que se espera, pónganse a pensar lo que va a ser el mundo para diciembre del 2020 o el 2021, ¿sí? Con toda esta crisis que está habiendo. Pónganse a pensar en eso y vamos a ver que estamos complicados. Sí, ¿quién quería hablar ahí? Yo, Silvia, un par de cositas, ¿no? En relación a lo que venías diciendo, una de las cosas que me quedó que es importante es este tema de la falta de una internacional. O sea, en relación a lo que se viene y también pensar, digamos, cómo se construye esto, porque realmente es una deficiencia. El otro tema, que es un poco, digamos, como reforzando lo que acaban de decir, que es lo que nos toca en Latinoamérica. Por lo que comentabas, el tema del extractivismo de los datos y el valor que hoy tienen en día los datos, acá en Latinoamérica estamos, digamos, realmente en una situación de desventaja completa porque nosotros tenemos una total dependencia tecnológica a Estados Unidos. Todas las, digamos, ¿cómo es que se llaman? No me sale ahora. Por internet, Facebook y demás, las redes sociales que nosotros utilizamos están todas centralizadas directamente en Estados Unidos, a diferencia de China o de Rusia que tienen sus propias redes, ¿no? Entonces eso nos pone en una desventaja tecnológica y también a nivel de este tema del extractivismo de datos. Entonces ahí el tema de la falta de una internacional en relación, digamos, ¿no?, a cómo revertir este proceso de concentración como una de las dificultades, y acá en Latinoamérica también nos toca bailar con la más fea en el aspecto de los datos y del extractivismo de datos, porque no tenemos absolutamente ninguna independencia en ese sentido. Eso. Sí, por lo tanto, digo, yendo un poco a lo que planteaba tanto uno como en el otro, ¿no? Digamos, la brecha tecnológica, la brecha económica entre ricos y pobres, hace que desde los pueblos, el poder instituyente de los pueblos, hoy es muy débil, digamos, es muy débil. Las capacidades que ha logrado el sistema de dominación son tremendas. Poder instituyente per se, ¿sí? No quiere decir que no haya poder instituyente. Lo que pasa es que el poder instituyente tiene que ser mucho más hábil, digo, porque por caso, ¿sí? En la época de Lenin, hacer el periódico El Iskra era la chispa encendía la pradera. Digamos, hoy la pradera está totalmente rociada con ignífugo, 7 veces, ¿sí? Con lo cual, prender esa pradera requiere una poderosa llamarada, ¿sí? Tiene que ser muy efectiva, muy eficiente, muy bien dirigida y muy poderosa. Entonces,
bueno, hay que aliarse y hay que estar muy pegado a los estados nacionales revolucionarios que de una manera u otra están planteando una resistencia, ¿sí? Digo, en la época de Fidel Castro podías organizar una guerrilla, hoy te geolocalizan cuando querés organizar una guerrilla y ya te aparece guerrilla y ya tienen el buscador de la palabra guerrilla. Así que, digamos, no les quepa la menor duda de que hoy se puede, obviamente que se puede seguir haciendo, pero que las capacidades del militante tienen que quintuplicarse. ¿Sí? Hoy un grupo de militantes bien intencionados son solo escudos humanos en la guerra de clase, mientras que un grupo de militantes con mucha formación, con muchas capacidades tecnológicas, pueden hacer un gran cambio en la humanidad. ¿Sí? Bien, ¿quién más? Florencia, te escucho. ¿Cómo estás, Sergio? ¿Cómo están todos? Igual me sumé tarde, pues estaba trabajando, así que mucho no puedo aportar, pero quería, aunque sea, pasar y escuchar un poquito del debate. ¿Algo que quieras agregar? Nota y tratando de ordenar algunas cosas. Nada, por ahí sí. Se cortó, ¿no? Bien. Hola. Sí. Sí. Si no, sigue otro compañero o compañera, Sí. No, había levantado la mano. A ver, está interesante, creo, esto de los Bitcoin o de las criptomonedas. Sería un tema también después para poder profundizar y cómo es el tema este de que vamos a una paulatina desaparición del billete. Creo que, bueno, el tema del coronavirus hace que casi el total de la población se bancarice. Es un tema a tenerlo en cuenta. Digo, está pasando que mucha gente mayor de edad tiene que aprender a usar home banking y a usar un montón de elementos tecnológicos que desconocía. Hoy hablaba con una compañera de trabajo que me decía que había tenido este estrés digital, si se quiere. Me dijo, no, la verdad que me agarré un estrés porque no sabía cómo usarlo, no sabía cómo usar el home banking, no sabía cómo usar esto, no sé. Bueno, pero bueno, eso al margen, digo, igual para tenerlo en cuenta de esta guerra, ¿no? que está viendo también a partir del coronavirus. Lo que sí me parece interesante es ver qué es lo que está pasando en el resto del mundo, ¿no? En lo que, bueno, tenemos un compañero que es de España. Acá en América Latina, de alguna manera, se han sostenido procesos revolucionarios como han sido Cuba, Nicaragua, Venezuela y bueno, Argentina y México contrapesando a Brasil, me parece que es importante. Pero bueno, después tendremos que analizar también cómo son los avances de las grandes empresas en cuanto a nuevas formas de trabajo, de explotación. Y me parece también importante el tema de poder plantearnos una nueva internacional. Me parece que hay intentos, que los cubanos trabajan mucho en ese tema, en el tema de poder conformar redes y poder tener nexos con distintos sindicatos, pero me parece que todavía es un proceso muy desarticulado, muy que depende de la iniciativa de ellos y no hay una idea, no veo tal vez que haya muchos países que estén pensando una salida, qué sé yo, continental, internacional de las crisis. Creo que es un momento como para empezar a plantearlo, sobre todo porque estamos en una sociedad que sigue mirando muy el ombligo. Digo, en la Argentina no es que tenés un panorama claro, un bloque claro, también hay coordinaciones, hay intentos pero también el tema de la unidad, el tema de la concepción ideológica y demás, hay mucha bolsa de gato, si se quiere, o mucha mezcla. Se ve que en eso vamos a tener que trabajar y fuerte.
Sí, yo una cosita, digo, antes de pasar a Jairo, tal tu propuesta, Martín. Me parece fundamental también entender esto de las criptomonedas que vos haces mención al hecho de la generación de canales alternativos de distribución y de economía, ¿sí? Hay un municipio en el conurbano bonaerense que es José Cepaz, que ya está generando una criptomoneda municipal. Y esto creo que va a ser una tendencia, habida cuenta de que el sistema central económico, global, ese gran proyecto imperial, esa estrella de la muerte, se está cayendo a pedazos. Entonces, el surgimiento de criptomonedas, el surgimiento de canales, como por ejemplo estamos haciendo en el barrio con la Unión de Trabajadores de la Tierra, vendiendo los bolsones que nos llegan directamente, la fractura de las intermediaciones monopólicas, el contacto a través de Internet entre el propio pueblo, son herramientas que tenemos que utilizar para desarticular los canales capitalistas de distribución y cambio, ¿sí? Si no podemos tomar los medios de producción ahora, tomemos por lo menos lo de distribución y consumo, ¿sí? Creo que esa es un poco la idea. Jairo, ¿cómo está la cosa en Europa? ¿Se ve la ruptura de la de la Unión Europea? ¿Cómo lo ves? La Unión Europea, yo siempre digo que nos roba y nos saquea a los pueblos y a la clase obrera, porque, por ejemplo, cuando se hizo el euro, aquí se hizo el cambio de moneda y, claro, en todos los estados de la Unión Europea no se ganaba lo mismo. Entonces, aquí fue una pérdida económica terrible para la clase obrera. Y ahora, con esto de los coronavirus o coronabonos, se está viendo también que Alemania tiene un peso muy fuerte y que van al dictado de ellos, tanto da igual que sea la oposición, el Partido Popular, que el gobierno de Unidas Podemos. Bien, sí, calculo que, digamos, ¿se está notando la crisis económica en España? Te pregunto. Sí, y una prueba es que los comedores sociales han aumentado de ir 40, 50 personas con la anterior crisis, que ya viene desde el 2008, que no hay que olvidarse de eso también, a 5 veces más, a ver 250, 300 personas en las colas. Los ERTES también y no los están pagando, las empresas están también cerrando, las pequeñas empresas, etcétera, etcétera. Sí, es una crisis brutal, más superior que la que hemos sufrido, que hemos dejado atrás desde el 2007 hasta el 2017, más o menos. Bien, ¿quién más quiere compartir algo? ¿Alguien más? Si no, empezamos a cerrar, ¿les parece? Mensaje concreto. Es fundamental que en nuestras vidas personales nos preparemos para una situación que va a ser difícil, ¿sí? Las ayudas no son suficientes. Digamos que va a haber, y tienen todo, el capital tiene una capacidad de movilización tremenda, va a haber una alta capacidad para que haya una salida por derecha de esta crisis, y solo los pueblos pueden responder a eso. De hecho, estaba viendo muchos movimientos populares en las calles, en Chile, por ejemplo, en Colombia, aquí en Latinoamérica, en Francia también ha habido grandes movilizaciones. El problema de los movimientos populares, espontáneos, explosivos, es que no se instituyen, ¿sí? No forman partido. Ha habido una prédica antipartido durante décadas que hace que la gente no se pueda organizar. Por otra parte, las experiencias socialistas sí dieron la respuesta, pero fueron desacreditadas fundamentalmente por la prensa occidental. Entonces, lo que sí va quedando, moda tras moda, que pasa y que es ineficiente, que no nos lleva a nada. Digamos, pasamos por el imperio de Tony Negri, pasamos por los situacionistas, horizontalistas, asamblearios, pasamos por
ahora la decolonialidad, cada década tiene una moda. Digamos, lentamente el socialismo va quedando en la conciencia de los pueblos como la alternativa única y efectiva, ¿no? Frente a estos males. Y efectivamente va a haber un nuevo ecosistema de pensamiento, lo cual es muy esperanzador después de esta pandemia, que nos va a permitir reflexionar acerca de cómo hay que construir colectivamente el socialismo, ¿no? Nico, ahí quería decir algo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para todos. Sí, mira, yo en realidad me llenaste todo de preguntas, con todo. No agarré de principio la charla, pero ya con lo que escuché, complicado. Yo lo que estaba pensando es, porque decís que tenemos que prepararnos en la tecnología. Yo la verdad me siento casi un absoluto ignorante. No digo un ignorante total porque por lo menos sé utilizar esto, los puedo ver, hasta puedo apretar el botón para activar el micrófono. Pero bueno, yo me siento que estoy en una situación complicada. El tema es, más allá de eso, preguntar, ¿qué es manejar tecnología? Nombre y apellido de si son programas, lo que sea, app, lo que sea, para entender un poco más y ver cómo se prepara. Y después lo que estaba pensando en función de lo que se está diciendo, porque, bueno, la cuarentena no sé cuántos meses durará, la verdad no sé, pero en algún momento vamos a tener que volver a salir. Y yo creo que ante la capacidad que tiene el enemigo mediático, nosotros una de las pocas herramientas que creo que nos va a servir va a ser caminar la calle. Entonces, nosotros hicimos una pequeña experiencia acá territorialmente, pero si vemos lo que hacen los evangelistas, aparte de saber utilizar la tecnología, y yo veo que estos tipos acumulan, es que salen casa por casa a laburar. Pero esto va a poner una tarea central en la cual a los militantes populares va a haber que prepararlo, porque no es una tarea sencilla ni tampoco es una tarea que estén dispuestos muchos a hacer. Y creo que va a ser uno de los elementos que nos va a poder ayudar a enfrentar tamaña poderío que tiene el enemigo, tanto mediático como también a través de la tecnología, porque hay una cosa que creo que quizás tenemos, a veces pienso, los tipos te apagan las cosas o te arman un sistema en donde nos desconectan como pueblo, ¿y qué hacemos? No sé, esto igual lo tiro en modo de pregunta, que te tabique, no sé, que encuentren maneras de obstruirte. Entonces creo que la alternativa que tenemos pasa por ese lado, para, de alguna manera, poder hacer todo lo que acá de alguna manera se está haciendo, ¿no? Se está comentando que las tareas inmensas que tenemos. Bien. Bien, no, sin duda alguna, digamos, nada saca el valor de la calle. Lo que sí, Nico, en estos momentos hay que tratar de utilizar efectivamente el tiempo, ¿sí? Para tratar de construirnos como militantes, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a salir fortalecidos nosotros, pero no te quepa la menor duda de que los burgueses no pierden tiempo y que están reseteando todo el sistema en estos momentos para tratar de generar una contraofensiva, y hay que prepararse para eso. ¿Quién más había levantado la mano? Yo había pedido, pero me parece, no sé si antes creo que había aparecido que Jairo había pedido, antes que yo, no estoy segura. No lo sé, pero no lo sé, compañera, pero como quieras. Si quieres hablar, sí, pues en referencia a que... No, adelante. Muchas gracias. En referencia a que decías antes que la prédica antipartido de estos movimientos que surgen espontáneamente, tienes razón, pero yo también añadiría una cosa, Sergio, y es que es la falta de crítica y autocrítica de esos partidos,
porque no han sabido encauzar esos movimientos. Y mira que ha habido oportunidades, aquí el 15M, por ahí otras alternativas, y no ha habido ese, y es la falta de crítica y autocrítica, porque sí, porque esa predica antipartido hace mucho daño, yo la entiendo y la comparto, pero ¿qué hay que decir a los partidos? Que esa crítica y autocrítica, ¿dónde queda? Bien. Ahí nos metemos, si me permitís, digo, porque acá estábamos debatiendo, ¿no, Jairo? Y por supuesto que no quiero asumir el rol profesoral. Yo creo que los partidos revolucionarios, marxistas, leninistas, han durante el siglo XX acumulado una gran experiencia, ¿sí? Pero me parece que con el PC español pasa algo muy similar que con el PC argentino, que se han sostenido, y para mí es valioso que se sostengan. Yo no soy anti-PC, pero me parece que están un poco anquilosados, un poco trabados, buscando un discurso pero no encontrándolo, entonces buscándolo en el caso del PC por el lado del eurocomunismo, aquí en Argentina por el lado del posmodernismo, y no encontrando un discurso genuinamente marxista-leninista. ¿A qué se debe esto? En primer término, al retraso ideológico, al retraso en las categorías para pensar el mundo. Durante el siglo XX, y acá déjenme 3 minutos desarrollar, nuestra teoría ha quedado muy retrasada. Digamos, desde el concepto de entropía, que es el que habla del desorden en el mundo, pasando al concepto de información, que es su contrario dialéctico, pasando a la cibernética, que es la teoría que habla de cómo la información se contrapone, no se contrapone, permite que los sistemas funcionen en el mundo, ¿sí? De ahí pasamos a la informática, de ahí pasamos a la teoría del caos y de la complejidad. Todo eso, filosóficamente, el marxismo no lo pudo tomar. Y quedarte con una pata renga, como es la de la filosofía, por ahí es por donde te van a entrar desde la derecha. Por supuesto, el otro tema es la concepción del ser humano, el tema de que el marxismo incorporó el psicoanálisis como concepción del ser humano, con lo cual perdió años de formación científica y de formación en el tema de la subjetividad humana. Que el imperialismo lo hace, pero de una manera ultra eficiente, son milimétricos. Esta Cambridge Analytica te hace ganar elecciones, ¿entendés? Y lamentablemente todo ese conjunto de herramientas de reflexión, estamos, ¿entendés?, con el arado, los marxistas, mientras los burgueses están con las máquinas de última generación, ¿entendés?, satelitales, los arados satelitales que te dicen dónde tenés que cosechar y dónde no, dónde tenés que poner un químico en el suelo y dónde no. Es decir, estamos un poco retrasados en eso. Y entonces yo creo que probablemente tenga que haber un sistema de reconstrucción político-ideológico que acompañe al sistema de reconstrucción orgánica, y probablemente se genere algo nuevo, no lo sé. O por ahí se vuelva a aquellos partidos. Más me parece que se va a generar algo nuevo, ¿sí? Pero creo que esa es la nueva ola que hay que generar, que va a incluir a esos partidos, como por ejemplo pasa en Venezuela. Digamos, el Partido Comunista sí es parte del chavismo, pero en el chavismo tampoco dirige. Y ahí también hay una correlación de fuerza, Jairo, que me parece que la tenemos que ver, que es la cuestión económica. El capital tiene una movilidad enorme, y ahí donde no tenías un movimiento opositor, a través de las organizaciones no gubernamentales y de los flujos de dinero, te pueden generar un ejército callejero como las guarimbas en Venezuela o como en Nicaragua, las propias guarimbas y el movimiento terminaron quemando gente, igual que en Venezuela, te lo pueden generar en cuestión de días. O como le hicieron a Evo Morales el golpe, en días se lo generaron. ¿Por qué? Bueno, porque fue el gobernador de una provincia argentina, Jujuy, con todas las indicaciones de la CIA, puso el dinero ahí en Santa Cruz, donde estaban los opositores, y en días le armaron un ejército de violentos para expulsar a Evo Morales del gobierno. Es decir, la correlación en términos de aparato económico,
que tienen las instituciones políticas también es un elemento que juega muy fuerte, y las organizaciones revolucionarias tienen un aparato económico ultra modesto. Yo digo, porque es fundamental medir la correlación de fuerzas de aparatos económicos, para no frustrarnos tanto también. Digo, y también para entender que toda política revolucionaria, toda buena intención revolucionaria se lleva a cabo si hay dinero. Hay que construir finanzas revolucionarias, porque es la única forma de sostener las ideas. Las ideas por sí solas no se sostienen, necesitan un vehículo. Y cada vez ese vehículo tiene que ser más específico, es más costoso, tiene que ser más milimétrico para llegar y para en la bulimia informativa poder hacer una diferencia. Mi visión, ¿no? Por lo menos. ¿Quién levanta la mano? ¿Quién quiere decir algo más? O Jairo, no sé si te parece, no sé. O sea, no, está bien. ¿te sirve lo que estamos de acuerdo? No sé, ¿cómo lo ves? Es que sería mucho de debatir, no se puede ahora hacer en este instante, sería pues incluso para un curso entero se podría hacer. Pero me gustaría por lo menos unos 3 títulos que puedas tirar de tus reflexiones. Sí, que tú lo que has dicho, se construye un coche no letal y se te cae, se te rompe. Pero claro, se te rompe, se te cae por la falta yo es que no sé, igual estoy yo confundido, por la falta de crítica y autocrítica de por qué sigues haciendo ese coche con esos mismos mimbres, ¿me entiendes? Claro, es a lo que tenemos también es a lo que tenemos también que llegar, pero claro, eso también lo tiene que hacer el partido en su conjunto, no militante a militante. ¿Vos, Jairo, estás en el partido? No, yo soy comunista sin partido y soy miembro de la Asamblea contra el Racismo y la Discriminación de Cantabria. Bueno, yo creo que estamos en la misma situación y que por eso yo digo mucho no espero de los partidos comunistas, digamos, más de lo que están dando, valorándole lo que dan y ya está, es lo que hay, digamos, estoy budista. Sí. Aceptación radical. Bien. No espero mucha otra cosa, digamos. No, perdona, yo tampoco. Perdona, que yo tampoco. Sí. Bueno, digo, hasta ahí. ¿Les sirvió la charla? ¿Apuntaba lo que venían a buscar a esta charla? ¿Sí? Sí. Bueno, me alegro entonces. Vamos a ir cerrando, ¿les parece? ¿Quieren plantear algo para que en un futuro veamos? ¿Quisieran encontrarse el próximo jueves? No sé, ¿qué quieren hacer? Sí, hasta el próximo jueves por hoy. Sí, a mí me parece que hay que continuarla. ¿Hay lo que sí, una cosa. No sé, ¿qué opina el resto? Yo lo que sí, un detalle sobre lo que vos decís de la economía, que yo la otra vuelta también planteaba algo de eso. O sea, nosotros no estamos en condiciones de tomar los medios de producción. Por lo menos no hay organización suficiente para eso. Entonces, creo que una de las tareas es intervenir así en el circuito, en lo posible, de la distribución. Y lo que yo me hago la pregunta, para que la pensemos y ver si no hay que desarrollar, es si eso, o sea, porque la lucha política hay que darla siempre, en todos los planos, pero si no hay que pensar un proyecto más ambicioso y más serio en cuanto a la cuestión de la disputa económica, porque yo recuerdo que Marx decía que hasta ese momento, ya Marx, las clases siempre tuvieron que tomar el control productivo, ¿no? Una vez que se habían agotado todas las todo lo que, ahora no me salen las palabras exactas porque Marx lo decía maravilloso. Ningún sistema social perece hasta que no ha dado todo lo que tiene que dar para sí, en términos de fuerzas productivas. Bueno, el tema es, si nosotros no tenemos un control económico, es difícil que el sistema capitalista se caiga. Mientras que ellos sigan teniendo el control económico, más con el conocimiento del marxismo, y más con que Marx los avivó para eso, y que
O sea, está difícil. Por eso yo a veces me pongo a pensar la habilidad de quizás lo que están haciendo los chinos. Y que si nosotros queremos a veces plantar alguna pelea un poco más seria, tenemos que pensar en disputar la cuestión económica. Porque a veces parece le gusta hacer guita o tener, pero la guita, lo dijiste hace 2 líneas atrás, podemos tener súper buenas ideas, pero si no pensamos también, no tenemos compañeros que piensen en generar guita, nos vamos al carajo. No vamos a poder hacer nada, ¿no? Sí. Nico, ¿me escuchan? Sí. Sí. ¿Puedo agregar algo en relación a lo que decís y que también me había quedado de lo que habías comentado antes? Porque, o sea, esta cuestión de lo económico, bueno, seguro, es fundamental. Pero vos antes habías dicho el tema de la cuestión tecnológica, ¿no? Y el tema de la información, porque eso también es crucial en esta etapa. Parte de la guerra económica entre Estados Unidos y China tiene que ver con el control de la información, con el tema de que justamente China no avance con la tecnología 5G. Porque vos antes decías, bueno, a ver, como militantes tenemos que conocer más, pero no es, o sea, cuando uno habla de lo tecnológico, no habla de poder manejar las interfaces, sino que uno habla tecnológicamente a ese nivel, ¿no? El tema de tener en claro que las redes sociales que nosotros utilizamos en Latinoamérica son empresas privadas que venden nuestros datos, venden la información a estados capitalistas. Eso lo que genera es que tengan un gran control social. Si China puede introducir su tecnología en Latinoamérica, nosotros podemos dar un cambio tecnológico donde podemos empezar a prescindir de las redes yanquis. Y eso es lo que no quieren que pase. Entonces, esta cuestión, de hecho, o sea, la realidad es que también eso posibilitaría que nosotros tengamos redes latinoamericanas para empezar a cortar la dependencia, no solo económica, sino a este nivel tecnológica y de información en esta etapa. Ese salto es crucial. O sea, creo que lo tenemos que entender de esa manera. De hecho, bueno, con este tema de la venta de datos de Facebook a Cambridge Analytica, que Cambridge Analytica fue la que contrató Macri para poder ganar una elección, ahí te das cuenta lo importante que es el tema de los datos. Entonces, cuando hablamos del tema tecnológico, uno se refiere a eso, tener la propia tecnología para poder tener las propias redes sociales. Es parte de una independencia que tenemos que hacer y parte de una revolución. Soberanía tecnológica. ¿Entiendes? Les voy a mostrar Sergio. un cuadro. Les voy a mostrar un cuadro que viene a cuento de esto que plantea Silvia y que tiene que ver con la guerra en términos de la alta tecnología, ¿sí? Miren, importancia relativa, participación en el valor agregado mundial de las manufacturas de alta tecnología. El que está bajando es Estados Unidos, el que está subiendo es China, 2015. ¿Ven? Este es todo el cuadro. ¿Ven cómo ha crecido China? Mírenlo ahí. ¿Ven? Digamos, la alta tecnología es fundamental y es fundamental también que empecemos a pensar en las tecnologías de criptomonedas para poder tener circuitos económicos despegados del circuito económico capitalista. Es fundamental eso, o sea, empezar a verlo. De hecho, hay colectivos militantes que están desarrollando esto. El tema de minar, como dicen ellos, en criptomonedas y que entre compañeros podamos tener circuitos de producción, distribución, consumo basados en criptomonedas, ¿sí? Eso es una idea interesante que tenemos que empezar a ver más en estos momentos de gran turbulencia. En estos momentos de gran turbulencia como los que estamos viviendo ahora. Sergio. Bien, gente, vamos a ir cerrando. Sergio. ¿Alguien tiene una idea? O si no, nos vemos cuando quieran. Sí. Digo, sí. si quieren, seguimos el próximo jueves con algo y si no, nos vemos cuando les parezca. Sergio, Coco, Sí. Coco. Sí, algunas cositas se me ocurren. Sí. Sergio. Sí. Sergio. Coco. Sí.
Tres cositas nada más. Sí, Coco, Para Nico, no sé si vale la pena, habría que ver, investigar. Está el hombre Enrique Martínez, el que maneja el tema de la distribución de los alimentos, que fue el presidente del INTI. Creo que tiene un galpón ahí en el Mercado Central él, y tiene el libro Ocupémonos. Si entras a la página Ocupémonos, podés bajar el libro y todo. Es un tema de distribución de alimentos que él maneja. Después, Sergio, respecto al tema de político, de construcción política de los partidos comunistas, yo de mi parte, lo que yo siento como un sentimiento, es que la construcción política hay que hacerla. Y dialogar con esta gente, de alguna manera. Yo por lo menos acá en La Matanza estuve mirando estos días en internet, buscando gente a ver con cuál se puede dialogar. Por lo menos la necesidad que tenemos acá en el partido de La Matanza, que un partido así marxista-leninista hay que construirlo. ¿Por qué lo vamos a dejar? ¿Por qué no vamos a construirlo? Con la necesidad que hay acá en La Matanza. Yo creo que hay que dialogar con esta gente y ver qué se puede hacer. Y lo otro, Sergio, te pido un favor. ¿Podés pasar en el WhatsApp del ELAF un punteo de lo cibernético, teoría de la complejidad, los puntos que habría que trabajar? Hay que hacer el punteo y ver a partir de ahí cómo estudiar estos temas, que a mí me interesan estudiarlos. Yo no soy muy ducho para estudiar, pero me interesa. Si se puede hacer un pequeño apunte de estos temas, de lo filosófico, como vos decías. Bueno, permíteme, te respondo esto. Sí. Yendo a ese punto, lo podés bajar del libro Marxismo, Caos y Complejidad, que habla de todo eso. Lo podés bajar de 6 tesis, con numerito 6tesis.com.ar. Lo podés ver en el canal de la ELAF de YouTube, que ELAF Argentina, que les solicito tengan a bien suscribirse. Si pueden ayudarme con eso, sería muy, muy importante. Y ahí están todos esos puntos están explicados históricamente. En el texto Marxismo, Caos y Complejidad están explicados. Ah, sí, me acuerdo, sí. Disculpe, eso. Perfecto. No, yo no sé cómo lo ven ustedes, pero yo me interesa el tema de la distribución de alimentos, por eso le compartía esto a Nico. Y me interesa la construcción política, y me interesa la formación política. Pero yo creo que acá, por lo menos acá en La Matanza, así como en Remedio de Escalada están construyendo Frente Sur, acá en La Matanza tenemos que construir algo también distinto, porque es jorobada la situación y la verdad que se está agotando el diálogo con el peronismo, me parece. Que hay que presentar otra propuesta, una alternativa. Sí. Puede ser poco, pero bueno, eso es lo que pienso. Mirá, sí, yo te digo en mi experiencia personal, el problema es que el trabajo ideológico que estamos haciendo me parece que es un trabajo muy específico, ¿sí? Fíjense todos los temas que tocamos hoy, que me parece que abre para que cada uno de nosotros estudie más en profundidad un montón de cosas. ¿Qué está pasando en la economía mundial? ¿Qué está pasando con la pandemia? Etcétera, etcétera. El trabajo ideológico tiene una especificidad enorme y por eso fundamos la Escuela Latinoamericana de Formación Hombre Nuevo, Mujer Nueva, así como los compañeros españoles formaron la escuela Volver a Marx, ¿sí? Creo que primero... ¿Qué pasa? ¿No estoy? Sí. Primero hay que construir una masa crítica de formación política ideológica para que después la tarea de formación no te vea siempre con ese límite, de actividad política no te vea siempre con ese límite. Porque si no se entienden un par de cosas, es complicado, es un límite muy grande.
¿sí? Pero digo, desde ya hay que militar, hay que construir y hay que construir políticamente. Pero sin olvidar la tarea de formación política e ideológica. Y esta cuarentena es un momento especial para dedicarnos a formarnos política e ideológicamente. Es lo que hay que hacer. Y estoy plenamente de acuerdo con vos. Hay que tener una fuerza propia para dialogar con las fuerzas, como en el caso del peronismo, que en estos momentos nosotros defendemos fuertemente, pero que claramente vemos sus límites también. ¿Sí? Hago una propuesta. A ver, estaría bueno, digo, en vez de hacer todos los jueves, o sea, seguir haciendo todos los jueves, pero no tal vez que cada jueves salga, bueno, vamos, que salga un tema, más allá de que esto es muy cambiante, el tema del coronavirus, la cuarentena y demás. Estaría bueno tal vez tener como un plan ya de bueno, hacemos 5 charlas con un eje o no sé, un material para leer de una semana para la otra y ir sacando, ir tirando las conclusiones. No sé, lo pienso ahora, ¿no? Porque digo, es probable que la cuarentena dure un tiempo más, unos meses más, y ya poder aprovechar estos medios. Y está bueno ya que haya quedado, no sé, jueves a tal hora y vamos a ir avanzando. No sé, pienso yo, no sé si no se puede ver en la semana, mismo ir invitando a otras personas diciendo, bueno, vamos a ver tal tema, y así lo podemos ir militando también en la semana. Bueno, yo les comento, el martes voy a estar dando para Euskal Herria una charla. Unos chicos de Euskal Herria tienen un canal de YouTube y voy a estar dando una charla sobre posmodernismo. ¿Me escuchan? La charla es el asalto a la razón, el posmodernismo. Digo, podrían sumarse a esa charla, yo les paso el link, el enlace, o bien el jueves que viene, aprovechando que tengo que armar esa charla, bueno, repetir el tema del posmodernismo, aquí, en este espacio. ¿Qué les parece? Interesante. Sí, bien. Sí, si se puede repetir, perfecto. En cuyo caso, el texto que habría que Sí, bajarse buena idea. es Sí. Tras las huellas del materialismo histórico de Perry Anderson, que lo pueden bajar de internet o lo pueden bajar del blog de la ELAF, donde están nuestros programas de estudio, elaflatinoamerica.blogspot.com. Ahí lo van a encontrar. En el programa, creo que de primer año, la 9ª clase, por ahí. Tras las huellas del materialismo histórico, de Perry Anderson, un historiador marxista inglés, y lo que vamos a ver ahí es el punto 1, sujeto y estructura. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Sergio, sí, me parece piola, porque aparte tiene que ver con lo que hoy hablamos, porque una de las cuestiones que hoy surgía es por qué no tenemos una internacional, por qué los partidos comunistas han perdido su cuerda, y yo creo que tiene que ver con la cuestión esta de la lucha ideológica y de cómo el posmodernismo avanzó sobre sectores de la izquierda. Entonces me parece que es ir un poco a la raíz de esto que nos planteábamos hoy. ¿Les parece? Sí. ¿Pulgar para arriba? Sí, de acuerdo. Sí, de acuerdo. Posmodernismo. Para el Hay jueves. que formarse en lucha contra el posmodernismo. En Sergio. lucha ideológica contra el posmodernismo. Sergio, una cosa si me permites. Sí, Jairo. Sí, bueno, para todos, que he dejado en el chat ya el PDF que has nombrado para la próxima charla. Aquí en el chat del grupo ya le tenéis. Bueno. Sergio. Sí. Lolo de Canarias. Me incorporé un poco tarde.
me pueden incluir en el chat a mí porque es que a veces no consigo el enlace o cómo contactar. Bien. En el grupo de Ejido te vamos a incorporar en uno de los chats de WhatsApp ¿cómo es que se llama? Antonio Ejido, AF. José Antonio. Pero hay uno que es Latinoamérica y otro que es, no me acuerdo qué, de Volver a Paz Marx. también. Volver a Amar, no estoy en ello, pero se lo pido a José Antonio, que tengo contacto con él, ¿vale? Volver a Amar. Bueno, dale, con José Antonio tenemos contacto. ¿Con Jairo vos tenés contacto? No, con José Antonio sí. ¿Vale? En el grupo de Latinoamérica en pie, has preguntado tú por el grupo, ¿no, Lolo? Sí, sí, correcto. Pues sí, yo te he contestado, soy yo. Sí, sí, perfecto, pero sin embargo, durante esta semana no colgaron el enlace. Recurrí al enlace anterior, pero no me valió. Eso ya es... Creo que ayer lo puse el enlace. Pero en el grupo de Volver a Latinoamérica, Marx. Volver a Amar, claro. Le pido a José Antonio que me incluya, ¿de acuerdo? No sabía, creo que no lo puse en el de Latinoamérica. No, Ajá. igual no. Pues si lo ponen en el de Latinoamérica, de todas formas le voy a pedir a José Antonio, aunque sea por curiosidad, que me incluya en Volver a Amar y ya, y así lo tengo. Gracias. Bien. El tema que vamos a ver es marxismo y posmodernismo. Entonces, ¿sí? Vamos a ver qué es la lucha entre materialismo e idealismo y por qué es tan importante, ¿sí? Esto es lo que vemos el jueves que viene a las 17 horas. Argentina, 22 horas, España. ¿Les parece? Muy bien. Bueno, nos vamos despidiendo entonces y bueno, quedamos en contacto. Hasta la próxima. Saludos. Muchas gracias. Bájense el libro de Perry Anderson, Tras las huellas del materialismo histórico. Ok. Ahí está. Gracias.